Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos en la antesala al programa Gerontológicos, que hoy día vamos a tener un programa muy interesante con la participación del doctor, eh, nuestro amigo Moreno Burgos, Marcelino Moreno Burgos. Él es médico y gerontólogo y tiene una experiencia muy interesante que contarnos el día de hoy y sobre todo también reflexionar un poco sobre la visión gerontológica en la medicina, que es un tema fundamental. También hoy vamos a tener la presencia ya más tarde de la doctora Katia Echegaray Castro, una destacada médico geriatra que realmente fue una gran promotora de los cuidados paliativos en el Perú y lo sigue siendo. Hoy también vamos a ver el tema complicadísimo de los cuidados paliativos y la situación de pandemia, ¿no? O sea, que realmente todo de alguna manera se ha alterado, ¿no? Entonces, vamos a entonces a conversar un poco sobre lo que vamos a realizar. Para la próxima semana, por ejemplo, tenemos a la presencia del doctor Carlos Sandoval Cáceres, el cual nos va a poner un poco en la actualidad de toda la investigación y todo lo reciente al tema del Alzheimer. Lamentablemente, el Alzheimer es una enfermedad pues absolutamente prevalente en personas mayores, sobre todo mayores de 65 años, y bueno, y por lo tanto es una enfermedad que está muy ligada al tema del envejecimiento y yo creo que hay que no bajar la guardia, tratar pues de que con el tiempo el Alzheimer pueda ser derrotado, ¿no? Y hay investigaciones interesantes y vamos a ver qué nos depara el futuro, sobre todo por el tema de las enfermedades neurodegenerativas que siempre amenazan, ¿no?, en una determinada etapa de nuestra vida. Entonces, mientras esperamos que lleguen nuestros invitados, vamos a seguir conversando un poquito. Básicamente estamos viviendo más allá de la situación de pandemia, que obviamente nos ha afectado a todos de diversas maneras, yo pienso que hay de todos modos un cambio profundo en la dinámica del cambio social. Las personas mayores están, digamos, transformando su propia imagen por sus propias acciones, por sus propias iniciativas. Más que por cualquier política estatal, acá, ni qué decir, por sí mismos. Las personas mayores por sí mismas están progresando. Hay una nueva dinámica de cambios que hay que señalar y recordar siempre. El día de hoy no va a ser igual, no va a ser el de mañana. Los cambios se dan a una velocidad impresionante y hoy en día la gerontología está enfrentada a grandes retos. La necesidad de realmente poder permanecer actualizado. Ya no basta solamente los cursos de actualización, ya no basta tener una maestría, no, tenemos que estar pendientes de los hechos, tenemos que estar al tanto de los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor y reflexionar sobre ellos. Comenzamos a pensar entonces que hay una situación que también yo pienso que hay que renovar también el lenguaje, ¿no? Yo creo que el lenguaje gerontológico moderno, que ya está instituido, debe continuar y estar dispuestos a los cambios que tengan que venir. Porque es así, cuando la realidad es otra, también van a venir modificaciones en el lenguaje, en la manera, la estructura de nuestro propio discurso va a tener que cambiar. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? Porque hoy en día tenemos ya grandes dificultades para comunicar, por ejemplo, la heterogeneidad del envejecimiento. Hay muchas generalizaciones cerradas, entonces el gran problema no es si sabemos o no sabemos gerontología, sino cómo comunicar la gerontología, cómo hacer llegar a la gerontología
a la gente. ¿Por qué? Porque necesitamos producir cambios en nuestras sociedades. Porque la idea no es estar conversando solamente entre los especialistas bueno, y crear una especie de club de los iluminados. No, tenemos que llegar a la población. Entonces, para llegar a la población se necesita, de alguna manera, tener una estrategia, tener una forma, una capacidad de poder comunicar. Y esto es uno de los factores que todavía... la gerontología es una ciencia joven, todavía hay mucho por hacer, y de alguna manera yo creo que todos, de alguna manera, modestamente podemos aportar ideas, tanto las personas que somos comunicadores, como también las personas, los especialistas, pues, ¿no? de la gerontología, las diversas profesiones las cuales tienen especialidad de gerontología. En general tenemos que conversar mucho, pero básicamente yo diría que no hay que volver a terminologías del pasado, ¿no? Ya antes se decía viejos a las personas, pues yo creo que ya no. Yo creo que ya no, ya hay una terminología nueva, ya son las personas mayores, y hay que sostenernos, hay que seguir adelante con los cambios y con las mejoras, y sobre todo buscar términos que sean más precisos, más científicos, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, en ese trabajo vamos a estar en la central informativa del adulto mayor. Mientras en este momento ya está llegando nuestro primer invitado, el doctor Marcelino Moreno, nuestro amigo médico venezolano, que está desarrollando un interesantísimo trabajo también acá en Perú, y sobre todo es un gran promotor. A ver. A ver, nos comunicamos. A ver, ajá, ahí. Ahora creo que sí. Está conectando con el audio recién. Ah, ok. Bien, entonces, en unos momentos ya estaremos iniciando el programa del día de hoy. Este será el programa número 20. Este programa Gerontológicos, que es producido por la Central Informativa del Adulto Mayor. Ajá. Usted está utilizando el audio de computadoras. Habla. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Caramba, esto de modernidad me tiene todo loco. Todos nos estamos adaptando realmente, porque esto de la pandemia nos lanzó al terreno virtual, pero creo que al final de cuentas hemos aprendido algo más y estamos ahí. Y creo que pero me parece interesante, porque las personas mayores también están pasando por lo mismo. Sí, Que nosotros no contábamos con eso, chicos. ¿Ah? Claro, y parece mentira, por eso siempre dice, siempre hay algo bueno, ¿no? Dentro de lo malo, siempre no hay mal que entonces tú cuando vas a hablar con una persona mayor que tú la estás tratando, le tratas de decir, pero bueno, haz alguna cosa, juega a crucigrama, y resulta que eso es más difícil que otra cosa, chicos. ¿Eh? Bien, bien, amigo. Entonces, a ver, estamos ya por la... Faltan 5 minutos. Bueno, sí, estamos en una especie de antesala, porque el asunto, ¿por qué esa antesala? Porque lamentablemente a veces el sistema tarda en conectarse con la grabación, ¿no? Sí, yo quería eso. Y eso obliga a que tenga que grabar una especie de antesala, porque si yo pongo en el momento, se retrasa el programa. Eso ocurrió una vez. Ya no quiero que ocurra eso. Por eso me he puesto a conversar un poco
sobre la gerontología, sobre la situación actual, un poquito, mientras esperábamos, pues, ¿no? No, eso me interesaba a mí conectarme antes, porque como no sé mucho de esta parte, o no lo domino, yo estaba por llamarte para decirte, conéctate antes, porque después el audio o algo me pasa y no sé mucho. De hecho, le conecté porque la última vez no tenía conectado esto, tuve que conectarla porque no se me escucha el audio, no sé por qué. Ya, pero ahorita sí nos estamos comunicando muy bien, eso es lo bueno. Claro, sí. claro. Ahorita sí estamos muy bien, entonces vamos a... ¿Cómo está todo, Luigi? ¿Cómo está? Bueno, ahí estamos, pues, como se dice, ahí avanzando, pues, o sea, nunca se debe detener uno, ¿no? Seguir adelante nada más, la central continúa, ya hay un nuevo formato de reuniones que se estamos realizando, las tertulias gerontológicas, que ya se realizó la primera tertulia con la doctora Lourdes Bermejo, y bueno, ya... Voy a aprovechar la oportunidad de felicitarte, oíste, de felicitarte por ese grandioso proyecto de gerontología. He escuchado varios de ustedes y tú pareces, no sé si viste El Zorro, delante de varias personas defendiendo la gerontología, de lo indefendible quizás, pero el que persevera vence, ¿oíste? Y te veo vencedor, porque muchos geriatras, te lo digo, porque pasa que no nos quieren, pues, discúlpame, porque a lo mejor creen que le vamos a quitar puestos, pues. Tú eres Marcelino, tú eres médico y gerontólogo, explícame cómo es esa cosa. Ok, yo soy médico cirujano, graduado de cirujano. Eres médico, claro, eres médico, ya. Sí, yo soy médico cirujano. Pero al mismo tiempo... Mi especialidad es exactamente administración pública. Yo soy médico de administración pública 4. Aparte de eso, soy epidemiólogo y manejo mucho campo, pues. Y después se me ocurrió la genial idea de agarrar las áreas sociales y me fui para gerontología porque vi mucha debilidad en ese campo. Y en ese campo ningún médico se quiere meter. De 300 que nos graduamos nosotros, el único que sacó 20 fui yo, porque los demás se conformaban con un 14 o se conformaban con un 13 o algo así. Y el grupo que tenía yo, que eran 6, todos sacamos 20, pero era porque, tú sabes, hay una persona que sacó 20 y a todos le pusieron 20. Pero lo que sí te puedo decir es que hice gerontología en Venezuela, tipo especialización. No lo hice quizás como carrera, ojalá, porque allá como carrera la hay, pero ya yo estaba en medicina y había hecho otro posgrado. Y después de eso hice muchos diplomados y te digo algo, Luigi, he oído conversaciones allí que quizás aquí en Perú ponen mucho eso de que tienes que ser gerontólogo, como decir, de carrera de 5 años. Mira, que para ser gerontólogo se necesita tener ganas y tener pasión y simplemente estar en un área desenvolviéndote. Y se dice que apenas tú tengas 2 años trabajando en eso, ya tú eres un especialista. No tienes que tener un carnet o un certificado. Hay algún error allí de muchos profesionales que creen que con un certificado eres esto. No, señor. Yo tengo ya 16 años en gerontología en el campo y cualquiera que tenga un certificado reciente, bueno, vamos a carearnos un ratico para vernos en el campo y después nos vemos. Bueno, ya somos las 6 de la tarde, así que oficialmente vamos a dar inicio al programa. Bien, amigos, saludamos a todos los presentes y a todos los que nos ven. Vamos a iniciar la edición número 20 de su programa semanal Gerontológicos de la Central Informativa del Adulto Mayor, una institución que ya trabaja más de 7 años promoviendo cultura gerontológica para todos los países iberoamericanos. Ahora, el día de hoy tenemos 2 invitados muy interesantes. En primer término, y ya está aquí con nosotros, el doctor Marcelino Moreno Burgos, un amigo de Venezuela, que tiene una muy importante experiencia también acá en Perú. Y bueno, vamos a conversar de ello y sobre todo la importancia que tiene
que un médico, ¿no?, tenga una visión gerontológica, o sea, una visión holística de lo que es el envejecimiento, ya que, como ocurre muchas veces en los profesionales de la salud, ven solamente como un paciente, como una persona enferma, pero no ven la totalidad de lo que esta persona significa, ¿no? De todo, o sea, el concepto de salud como bienestar, ¿no? Ante todo, ¿no? Ante todo. Y eso quería preguntar, ¿de qué tan importante es que un médico, ¿no?, tenga esa visión holística, esa visión de plena comprensión de lo que es una persona mayor y envejecimiento? Mira, Luigi, cuando yo estaba en Maracaibo, en una universidad que se llama Rafael Urdaneta en Venezuela, comencé a estudiar psicología. En psicología, así como muchos piensan que deberíamos estudiar todos 5 años. Y me metí a 5 años, un hombre ya médico que había pasado por varias experiencias, a estudiar con muchachitos de 20 años y la mayoría eran muy jóvenes comparado conmigo. Y yo estaba, además de mi presencia, estaba un cura y un profesor, que eran los mayores. Y los profesores eran jovencitos, pues, eran como si fueran nuestros alumnos. Y no había uno que preguntara, ¿qué hacía usted aquí, doctor? Si usted es médico, ¿qué hace estudiando psicología? ¿Por qué usted no va como a ejercer? Pues, y yo me reía. Bueno, discúlpame, no necesariamente tengo que ser un alumno novato para estudiar psicología, es porque tengo mis aspiraciones y considero que un médico debe ser psicólogo. Porque el 70% de los diagnósticos son psicológicos en una parte médica, según mi experiencia. Si hay otro que refute, bueno, será. Pero mi experiencia es que un 70%, si lo abordamos, son psicológicos. Entonces, así fue creciendo. Yo me gradué de psicólogo y después llevé la psicología a la medicina. No es que me especialicé en psicología como tal, ni la ejercí. No, llevé la medicina a la psicología. Al igual me pasó gerontología. Y la pregunta que me haces tú es muy importante, porque la gerontología tiene que ver con el aspecto tanto biopsicosocial. Si no tengo esa visión tan grande, no puedo ser gerontólogo. Y gerontólogo, siendo médico, tiene una mejor visión. A mí un médico no me puede decir a mí, mira, vale, gerontólogo es cualquiera, un profesor, un servicio social o un psicólogo. Discúlpame, hermano. El psicólogo, el gerontólogo, en este caso que yo soy médico, no puedo desprestigiar a alguien que quiera ayudar a la salud, que quiera paliar a la salud, que quiera de verdad pasión por ayudar, no tanto a las personas mayores, sino que tenemos que construir desde jóvenes hasta que tengan un envejecimiento tanto saludable como activo, ¿verdad? Que independiente. Entonces, ya en ese momento empezaron a verme diferente. Y muchas personas empezaron a estudiar psicología médico porque vieron que la diferencia de un médico es bastante con respecto a si es psicólogo. Tiene la comprensión mucho más grande, holística, como dices tú. Por ejemplo, cuando hablamos de un gerontólogo, hablamos de un ser biopsicosocial espiritual. Estamos hablando de que es más grande que un médico, porque el médico entraría, si es geriatra, entraría en la rama de gerontología, más bien, estaría en uno de los cuadritos, si nos podemos ver en gran magnificación, y con respeto a los geriatras, discúlpenme, pero gerontólogo es algo más magno, tiene una visión más grande, está en la sociedad, en el pueblo, en el terreno, es donde vemos de verdad las enfermedades. Muchos buscan las clínicas para aprender. En las clínicas no aprendemos sino malas costumbres, sino en los hospitales es que vemos nosotros las verdaderas enfermedades y las verdaderas necesidades que tenemos nosotros. Y allí es donde aprendes en realidad. Y como yo soy médico de salud pública, he visto demasiado personas que necesitan a un gerontólogo como tal. Lo que pasa es que gerontología es muy joven, vamos a llamar. Aunque no es tan joven, aunque no es tan joven, ya estaba más o menos grandecito. Pero es relativamente joven, sí, claro que sí. Es muy joven para muchos que entiendan qué es la gerontología. Médicos que ya estén de los 80 para
o 80 o 90, no van a entender muy bien el ramo, ¿viste? Tenemos que tener mucha imaginación y creatividad para entender lo que es gerontología. Por eso hay que preguntarle a los médicos nuevos, que ellos quizás tienen que retroceder un poquito, aprender a olvidar muchas cosas para reaprender, ¿no? Tenemos que reaprender otra vez, porque muchos médicos, estoy viendo de que son médicos geriatras o son médicos de una especialización y nada más se encargan de eso. Ya nosotros llegamos a otro mundo, Luigi. Llegamos donde tenemos que ser multidisciplinarios, interdisciplinarios. Ya los médicos no podemos atender nada más como yo, Marcelino, voy a atender y voy a defender como si fuera Superman. ¿Qué es eso? Y ahora tenemos que ser el grupo de amigos de Superman, como si fuéramos así, pues los amigos, no me acuerdo cómo se llaman, el grupo de amigos, ¿no? Pero, super amigos. Super amigos. Tenemos que crear unos super amigos, ¿cierto? Yeah, que son varios, que tienen varias funciones diferentes y varias habilidades. Ya no somos, no podemos solo. Ya Luigi como tal no puede atender a un paciente que tiene 5 cosas a la vez, como dicen varios doctores. Sí, ya tenemos que ser interdisciplinarios y nosotros tratar de tener un equipo y así poder tratar la salud ahora en adelante y cambiar el estereotipo de que un médico puede todo, que tenga una cola de 50 pacientes o de 60 pacientes. Ya eso tiene que cambiar. Tenemos que ser médicos interdisciplinarios, multidisciplinarios, que tengamos, y eso está prácticamente bien definido en gerontología. El que no lo quiera definir, no lo quiera definir, pero gerontología está definido así. Sí, a mí, bueno, particularmente yo me quedo admirado por el tema en que tú también has estudiado las 2 carreras y realmente eso te da una fortaleza, una visión que no tiene cualquier médico, ¿no? Y eso sí, es indudable. Cuéntanos un poco de la experiencia directa que has tenido con las personas mayores acá en el Perú. ¿Tú sigues trabajando en la ciudad de Piura? Sí, estoy trabajando prácticamente en Piura, pueblo, y en todas las regiones en la región de Piura, prácticamente lo que llamamos nosotros todo el norte. El Bajo Piura, sobre todo, estoy allá trabajando últimamente, haciendo un buen trabajo en una comunidad que se llama Loma Negra, La Arena. No sé si tú alguna vez pasaste por ahí. He ido a Piura, pero no conozco. En realidad estamos hablando de unos caseríos que humildemente tienen de 5.000 a 6.000 habitantes. Y tú te dices, wow, y tienen 6.000 habitantes, si es un caserío, ya no es un caserío, ya es una población. Y resulta que todas las personas que están en el Bajo Piura y que contemplan la región de Piura están más de 5.000 y 6.000. ¿Qué hacemos con esas personas, Luigi? ¿Los geriatras llegan hasta allá? No llegan. En Piura, si te pones a ver cuántos geriatras hay, en la pensión médica hay como 6. ¿Y tú sabes cuánta población hay en Piura? Oye, mira, y oía un médico... Hay poquísimos. Pero ¿por qué hay poquísimos? Porque no nos dan la alternativa, Luigi. No quieren despegarse de su asiento, no quieren dar más prioridad a otros, no quieren despegarse, incluso te malponen como que no quieres hacer nada. No ven la visión gerontológica o la visión de que podemos tener más adelante si nos unimos y trabajamos interdisciplinariamente. Pero no la hay. No hay ese ejemplo y necesitamos un ejemplo, y el ejemplo puede ser tú, Luigi, porque eres un ejemplo que puede estar allí sentado diferenciando las cosas. Vamos a poner, no somos los médicos, no somos más ni menos ni cualquiera, pero somos diferentes. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a estar claros, los gerontólogos también. Los gerontólogos tenemos que marcar pauta de qué somos. ¿Qué hay en la comunidad en Piura, en la área rural? Yo voy a campo, Luigi. Yo estoy en el campo, y en el campo no creen mucho en los médicos, porque casi en los médicos que estamos hablando de posta, ¿no? Claro. Médicos del área rural. Porque normalmente se la pasan estudiando para ser cirujanos, traumatólogos, y parece que no toman en cuenta mucho el área social, el área social, psicológica. ¿No? Sí, y cuando tú encuentras a esas personas ávidas de un interés, cualquier persona que habla, que haya leído en internet, le pone cuidado. ¿Qué hago yo, Luigi? Mire, yo soy un médico venezolano que ha hecho todo lo posible por entender a esas personas, y la mayoría es espiritual, pues, y la mayoría con un aspecto psicológico, quizás con muchas ganas de tener
atención médica gerontológica, pero más se van a la gerontológica. No le interesa mucho la parte médica, porque la parte médica está muy devaluada, si se puede decir, en esa parte. Y la diferencia está en el trato, Luigi. Un médico con un gerontólogo, el trato es importante. El médico normalmente va a pasar su consulta, tiene un tiempo limitado, ni mira al paciente, el gerontólogo toca. El gerontólogo mira y el gerontólogo pregunta. Y resulta que aquí en Piura, por ejemplo, en el área donde estoy yo, sí les gusta responder. No sé, en otra área, pero aquí responden y les gusta que los oigan. Si no los oímos, Luigi, ¿cómo vamos a entender un problema? No los oímos. Nada más nosotros creemos que estamos endiosados, los médicos, y que yo soy médico y también me doy duro. No estamos endiosados. No, señores. Los dueños de todo lo que nosotros hacemos son los protagonistas, que son la comunidad. Es la sociedad misma que debe decirnos nosotros qué vamos a hacer. Nosotros tenemos que estar a la orden de ellos, no ellos a la orden de nosotros. Los servidores somos nosotros. Vocación de servicio ante todo. Vocación de servicio. ¿Qué pasó con esa parte de medicina? Pero bueno, mira, vamos a ver el ejemplo. Un ejemplo claro. El ginecobstetra. El ginecobstetra normalmente atiende al parto parado. Bueno, no sé, en Venezuela. Después llegó una ley en Venezuela que debería atenderlo hincado, porque tú sabes muy bien que hincado para atender el paciente, el nuevo ser que viene, que puede estar en peligro, y hay que hincarse un poquito para poder, ¿cómo se llama?, atenderlos adecuadamente. Entonces, muchos médicos criticaron que no pueden estar hincados, que esa posición es incómoda. ¿Para qué estudiaste medicina, compañero? Mire, es hincado, no significa que tú no estás... que te vas a hincar ante Dios o contra de Dios, y hubo mucho problema con eso, Luigi. Entonces, resulta que hay mucha diversidad en las cosas, pues, en lo que podemos decir. En realidad hay que estar hincado, hay que estar con un pie allí para poder atender nuevo ser, y eso no te quita menos méritos al médico o más méritos al médico. Bueno, y la parte sí, dime. Dime. Sí, yo lo que, como yo te digo, tú eres un psicólogo, no, tú eres un médico, eres psicólogo, y eso te da pues una visión, pero muy diferente, ¿no? Muy completa también. Y es cierto, bueno, en el Perú que tenemos poquísimos geriatras para atender En general, este problema de los geriatras no es solamente de Perú, también sé que ocurre también en México y en otros países también. Y yo creo que por ahí hay necesidad también de fortalecer la atención primaria, ¿no? Que eso es uno de los puntos flacos también acá, y que de alguna manera ya con eso se podría mejorar un poco la atención general, sobre todo para las personas mayores, ¿no? que son las personas que van más a los centros de salud. Lo que te quería preguntar ahora sobre la que estamos hablando, dime, las personas mayores que van a tu consulta, ¿qué tipo de problemas suelen traer? O sea, ¿has podido tú hablar con ellos y darte cuenta también de que a veces las dolencias pueden ser peores cuando tienen algún problema de tensión nerviosa, ¿no? Como psicólogo, o sea, esa es la ventaja que tienes tú. O sea, tú puedes ver si realmente una dolencia o una patología puede llegar a ser tan dolorosa o tan terrible, cuando también posiblemente factores psicológicos, la tensión, ¿no es cierto?, el estrés que estamos viviendo, este tema de la pandemia, puede empeorar, ¿no?, la condición de las personas mayores. ¿Cuál es tu comentario respecto a eso? Ok, mira, sí. Tienes razón en muchas cosas. Creo que hemos hablado anteriormente y otros expositores han hablado, y más tú lo has hecho hincapié, la atención primaria. La atención primaria, con la atención primaria resolvemos muchas cosas, pero no se están dando. Luigi, la atención primaria parece que se les olvidó a los médicos, pero los gerontólogos lo estamos planteando, los gerontólogos lo tenemos en la mente, pero a los médicos se les está olvidando. Pero entonces, la atención primaria, cuando tomamos a las personas
quizás los médicos pensamos que nos están quitando una parte de nuestras funciones, pero la atención primaria, donde están en los pueblos, es tan necesario organizar a un pueblo desde cepillado hasta de aseo, de higiene mental, y más fácilmente podemos nosotros encontrar diversidad de problemas. Mira, no tienen ni un tensiómetro para la atención primaria, no tienen un glucómetro en ninguna región, no tienen ni siquiera para el asma, ningún tipo de atención primaria. Entonces, ¿por qué es lo que está pasando? Cuando tú te enfrentas a eso y creas una ONG, tanto el colegio médico o los mismos médicos de allí dicen que están obstruyendo, están obstruyendo porque están organizando. Lo que hago es organizar a un grupo de personas, capacitarlos, cualificarlos para el momento que venga la pandemia o el momento que estamos en pandemia. Entonces la comunidad misma tiene, ahora en adelante, tiene que responder por ella misma, ya que es muy grande la población y el Estado no ocupa todo ese espacio para atenderlo. Ocupa un espacio pequeño, vamos a decir así, de todo el Perú, pero sí podemos hacer extensión primaria, podemos hacerla a través de cualificar a las personas, sobre todo que están apasionadas. Muchos grupos nos hemos reunido con alcaldes que quieren hacer este tipo de acciones. Ya los alcaldes del Bajo Piura lo están haciendo porque allá tienen mucho tiempo que no va ni siquiera un médico. Entonces, hacemos como especie de... estoy haciendo varios como cursos, estoy haciendo lo que llamamos nosotros capacitaciones, y además de eso estoy asesorando. Necesitamos asesorando. ¿Qué función tiene un gerontólogo? Asesor, compañero. Es un asesor de servicios médicos y de salud y de mental. Mucha gente dice que no tiene función. Ser asesor es una función grande, pero tiene que tener un conocimiento amplio de la rama médica y la rama social y la rama psicológica, ¿no? Y espiritual. Bueno, eso, los buenos gestores de salud tenemos que hacer eso. Le explico cuántos habitantes hay. Oye, doctor, no sé, creo que 3.000. Tiene que saber cuánto es para poder nosotros en la época de pandemia llegar y qué es lo que vamos a manejar. Mire, ¿con qué contamos? ¿Con cuántos balones de oxígeno? No piensen en los balones de oxígeno, porque están pensando en comprar 10 balones de oxígeno, Luigi. ¿Por qué no hacemos que compran mejor tensiómetros? ¿Por qué no compran acá unos termómetros? ¿Por qué no compran mejor algo que sea para atención primaria, verdad? Y nosotros, un equipo de laboratorio, los evaluamos a todos, y no es necesario, si nosotros los evaluamos bien, llegar a la etapa de oxígeno, por decir, llegar a la etapa de saturación baja. Bueno, ya hemos hecho eso y es un hecho, y valga la redundancia, que está cumpliéndose adecuadamente, y la gente lo asesora que tiene que cumplir los mecanismos de bioseguridad, además de una buena alimentación, además de actividades físicas, además de una buena relación social, y el miedo quitarlo, porque el miedo lo están infundiendo en cualquier lugar, de que viene más agresivo el virus, que el virus parece que se come no sé qué. Mira, ¿qué no se oye la gente? Entonces los gerontólogos o el gerontólogo tiene esa función, tiene esta función de asegurar que las personas dejen el miedo, que las personas estén bien asesoradas. Somos asesores, y además de eso, llevarlo a un nivel de que tienen que comenzar por el principio, por laboratorio, cómo están ustedes, cuántos diabéticos hay en la zona, cuántos hipertensos, cuántos tienen tantas enfermedades por acá. Entonces, ¿cuáles están en riesgo? ¿Cuáles no están en riesgo? Vamos a empezar por el principio, pero pensaban comprar 5 balones. O sea, algo así, no piensan, están pensando en una atención terciaria quizás. Empiezan de atrás para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que infundir, ya que hay una variabilidad de geriatría con los adultos mayores, con el gerontólogo. Los adultos mayores los manejamos así, vamos a controlar estas personas mayores de esta manera. Pero te digo algo, Luigi, nada más las personas mayores no tenemos que ayudarlas. Muchos van envejeciendo y tenemos que ayudar a las personas que ya con asesoramiento están de los 40 años, si es posible, 45, porque en esas regiones el promedio, la esperanza de vida es quizás
muy poca quizás por la prevención que no tienen. Y si nosotros prevenimos, Luigi, a esa gente, la esperanza de vida la vamos a alargar mucho, vamos a llegar más lejos. Y muchos dirán, pero no quiero vivir más, porque muchos ya a los 65 años dejan los guantes, tiran los guantes y decimos, no, ahora es que tiene que ser más productivo, porque ahora en la parte de medicina, cuando tú me preguntas la gerontología con la medicina, te puedo decir que la medicina está avanzada, la medicina está creando otras cosas buenas, está creando unos chalecos para poder caminar, que no puede caminar, está creando una nutrición adecuada, ¿verdad? Está creando además la parte tecnológica a través de las tablas, de los teléfonos, están bastante avanzados. Entonces yo les digo, tenemos esperanza, compañeros. Tenemos esperanza porque la tecnología médica también está ayudando en algunos países, por supuesto. no en todos los países. Pero en algunos países. Yo quiero destacar también que tú eres un promotor, ¿no? Porque tú difundes contenidos, o sea, favorables, ¿no? Positivos, ¿no? Claro, y eso también es muy importante que todos estemos comprometidos en eso. Porque yo creo que si vamos a dejarle pues al periodismo que se encargue de difundir los contenidos positivos, pues olvídense, no vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque el periodismo también es negocio, ¿no? Claro. Y para ellos, el tema de adulto mayor no es negocio, simplemente, no genera ingresos. Entonces, nosotros tenemos que tomar la batuta y, como se dice, convertirnos de alguna manera en comunicadores, ¿no? O sea, el médico, el gerontólogo y los diferentes profesionales ya tienen que tener un perfil, ¿no? Comunicador, que sepa comunicarse con la población, difundir contenido, y tenemos que dar una batalla en ese sentido. Y eso, por eso yo te digo que también he visto que tú trabajas mucho en eso, me agrada. Pero hay ahí he visto también. ¿Tú trabajas con terapistas? Ok, sí, a ver, yo trabajo... Cuento sobre eso, sí. Bueno, mira, yo trabajo a través de una empresa que se llama Gerontosalud, que la tengo allí. Claro. Gerontosalud es una empresa prácticamente que trabaja para el servicio de la salud, en la cual somos un grupo interdisciplinario que no trabajamos solos, pues, porque muchos pueden decir que trabaja el doctor Marcelino. Trabaja un laboratorio porque nosotros tenemos que basarnos, no somos brujos, tenemos que basarnos en evidencias, que prácticamente es el laboratorio. Tenemos también una parte de psicólogo, que los psicólogos, unos como colaboradores, otros quizás hay que cancelarle, pero trabaja en la parte de pre-COVID, post-pre-COVID, COVID y post-COVID, sobre todo con las personas mayores, porque las personas mayores están en un encierro de hace 6 o 8 meses y tienen que trabajar duro, y lo estamos levantando diciendo que tienen que salir, diciendo que tienen que hacer sus actividades, hablándoles de que no es que tienen que estar encerrados, sino que tienen que hacer sus actividades habituales, pero con debida protección y bioseguridad, porque ya ellos de por sí estaban encerrados hace años así y los volvemos a encerrar. Eso de encerrarlos no va por ningún lado. Yo no sé quién inventó eso de encerrar a las personas. Y perjudica la salud totalmente, ¿no? Porque la falta de movimiento ya sabemos que es tremendamente dañino. Sí, es así. Ya el movimiento, la energía se va perdiendo en casa. Cuando ya ellos quieren salir, ya no pueden hacerlo. Perdieron toda hasta la esperanza, se la quitamos en esa parte mental, ¿no? La parte mental. Porque sí, entonces trabajamos con psicólogos. Se han empeorado a las personas que tenían deterioro cognitivo, se empeoran durante el confinamiento, ¿no? De 20 personas que veo, adultos mayores, 20 están mal. No todos, muy mal. O sea, ¿qué espera el servicio de salud contra las personas mayores? Esperamos algo malo, porque ellos están falleciendo de paso. Ya ahora piensan en la muerte más frecuente, y ahora piensan en la deserción, y ya no están pensando en algo como decir, metas a corto plazo, ni siquiera a corto plazo, no están pensando a corto plazo, ni menos a largo plazo. Entonces están trabajando los psicólogos en la parte de a través de la tecnología que está llegando a esos pueblos, a través de hablarles, conversando con ellos, diciendo a los familiares que no los dejen solos, porque
lo dejan totalmente solo porque creen que al verlo los van a contaminar, los van a no sé qué, y están encerrados. Muchos los encierran, parece que están presos en casa. Entonces, ya ellos están saliendo ahorita, Luigi. Un problema serio. Ya están caminando, haciendo ejercicio, alimentándose bien, pero no sé si lo están haciendo en las diversas partes del Perú. Por lo menos nosotros estamos aquí ya definiendo que pueden salir. Hay un tema relacionado justamente con la generalización excesiva que existe, ¿no es cierto?, en la visión de las personas mayores de envejecimiento de parte de muchos profesionales, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene esto de la pandemia, entonces todos se quedan encerrados, ¿no? O sea, supuestamente todos confinados. Pero cuando sabemos que el grupo etario, o sea, lo llamado adulto mayor, es posiblemente el más heterogéneo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor espacio, son mayor cantidad de años, de diferencias de edad, diferencias múltiples, ¿no? Probablemente el grupo que tenga más diferencias entre todos, ¿no? Pero sin embargo, a la hora que tú lees algunos artículos y ves ahí recomendaciones para los adultos mayores, no pueden hacer una recomendación para todos los adultos mayores sabiendo lo diferente que son, los casos totalmente distintos, ¿no es cierto? Mira, Luigi, yo no puedo darle recomendación a una persona mayor de Lima con una que está acá en Bajo Piura que tiene una chacra. ¿Cómo yo le voy a hacer ese conocimiento de su entorno, todo, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto, él trabaja en su chacra y tendría que ser una recomendación especial, pero no el de Lima que trabaja en una oficina o trabaja recogiendo basura o un aseo urbano. No le puedo recomendar igual. Yo creo que cada posición para lo que se debe y no se debe generalizar, como dices tú. Allí hay un error, quizás no sé de quién, de los que dirigen esa parte, pero ningún enfermo, ninguna persona mayor es igual al otro y tienen que ser tomados en cuenta diferentes, no con una hoja que tenga las mismas condiciones para todo el mundo, ni el mismo tratamiento es igual. Ahorita el COVID se comporta de maneras diferentes. Mira, yo he visto personas mayores que están bien hoy y mañana están como si pareciera que no le hubiéramos puesto nada. Como hay otras que se recuperan rápidamente y hay otras que no se recuperan. Pero tenemos que tener, primero, cuando hablamos entre medicina y gerontología, es la credibilidad. Es lo que tú le hablas a esa persona. Si tú le hablas con credibilidad de hecho, ¿verdad? Y le explicas qué estás haciendo paso por paso, esa persona ya está ganada, le rompiste la barrera y ya tú te lo ganaste. Y ya con eso, un 70% de psicología ya lo ganaste, que el COVID se comporta de una manera en la parte psicológica muy fuerte, quizás casi es psicológica por decir eso, y tú ya rompes esa barrera y le dices, yo les digo, levanten la mano y digan que yo sí puedo, y resulta que las energías fluyen fácilmente y con la parte médica también conjuntamente, interdisciplinariamente con todos los profesionales que tenemos allí, porque también tenemos laboratorio, tenemos personal de psicología, tenemos profesores, porque los profesores se encargan de muchas actividades que no nos toman en cuenta. Hay profesores ahorita que están en su casa sin hacer nada. ¿Por qué no toman en cuenta los profesores en las comunidades? Vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Unas tienen miedo, hasta enfermeras tienen miedo de enfrentarse a ese tipo de cosas, pero hay que trabajar la parte psicológica un poco más que la parte médica. Sin embargo, la parte médica la tratan es en la última etapa, pero la primera etapa que de prevención y que es atención primaria, tendríamos que atacarla partiendo de personas de psicología, personas sociales, que nos encargamos más de eso. Pero hay un error que estamos tratando los médicos, que podemos hacer atención primaria, pero no la hacemos. Debemos tener centros de atención primaria. Y yo soy médico. Eterno de la atención primaria. El problema eterno, ese es ese tiempo que estamos con eso y nunca se resuelve. Esperemos que mejore. Pero es como dices tú, no gana votos ni gana dinero. Sí, pues. Ahora lo que yo te digo es que a pesar de todos estos problemas de la pandemia, todos sabemos de que las personas mayores se están acercando más a la tecnología. Y yo creo que tú que como psicólogo verás qué importante es el factor de empoderamiento de la persona mayor que ya sabe manejar, ¿no?, las herramientas digitales,
Es decir, ellos mismos cómo se sienten, ¿no? Se sienten como que han ganado fuerza, poder, independiente, miren, ahora yo puedo entrar al Facebook, puedo hacer, o sea, les da, o sea, una fortaleza verdaderamente, ¿no? Esas personas se sienten, hay una motivación ahí importante. Yo creo que es positivo, ciertamente. Sí. Mira, ¿qué me comentas? Sí. Lo que tú dices es cierto. Tú no sabes la felicidad que causa cuando tú empoderas a una persona mayor que ha decidido tirar los guantes, porque tenemos un factor negativo que son los hijos. Los hijos quieren tomar el poder en la casa, pues. Los hijos quieren que el papá deje el carro para poder agarrar el auto. Quieren que deje el cuarto grande para agarrarlos ellos. O sea, tenemos una lucha interna, una gotera en la casa, ¿no? Eso lo vemos mucho. ¿Para qué vas a usar, no? Le dicen así, ¿tú para qué vas a usar? Tú ya estás viejo. Así le dicen, pues, ¿no? Sí, ya estás viejo. Claro, así le dicen, pues, así le dicen. Entonces, claro. Mejor vete para el último cuarto, donde no tiene ni ventanas. Entonces, para es un cuarto tan grande, ¿no? Sí, pero hay algo que está ocurriendo importantísimo aquí, y lo voy a decir acá, que debería viralizarse. Ya las personas mayores que tienen 2 o 3 casas o que tienen bienes, con el COVID, con la pandemia, están dejando de pensar de dejárselo a sus hijos. Ya están pensando en, voy a reunir para por si me enfermo. Y venden 2 o 3 casas y guardan el dinero para ver si se enfermo. O sea, que se embromaron los hijos con la herencia. Eso es algo importante. Hay una serie de situaciones. Por eso digo que en medio de todo, o sea, observar. A ver, ¿dónde está nuestro amigo? Lo que pasa es que estaba, yo no lo escucho a... alguien está... ya. Sí. Después las preguntas, amigo, al final. Entonces, lo que veíamos, o sea, respecto al tema del fortalecimiento que tú acabas de ver, que acabas de considerar, eso también debe motivar la reflexión, porque en realidad no es algo ganado por una política estatal, no es una política pública que se haya hecho, porque acá nunca ha existido política pública para impulsar digamos, la inclusión digital hacia la medio tecnología de información, no ha existido. Es más, yo recuerdo muy bien, porque yo he hecho más reportajes por todos lados, y he tenido la oportunidad de conversar con estos genios, entre comillas, ¿ya? Y decirme, oiga, no, ese tema del internet, me acuerdo, hace 4 años nomás, ¿eh? Ese tema del internet era, no, el internet, los adultos mayores, no, ¿cuándo será? O sea, cualquiera que lo escuchaba diría, pues, de acá a 20 años creerá que va a suceder. Y no veías la tendencia. Ahorita, Marcelino, ¿sabes qué? Ahorita tenemos que entender el cambio que estamos viviendo, ¿no? La tendencia fuerte que es irreversible. Por más pandemias, por más falta de políticas públicas, las personas mayores están ahí, avanzando, poco a poco. Están avanzando. Bueno, eso hay que ver, sí. Bueno, me gusta esa fuerza y esa vitalidad que tiene Luigi, porque tú eres una de las personas que estamos mirando para poder proyectarnos más y tener energía, porque muchas personas te las pueden quitar fácilmente, te dicen que eso no es tu campo, te dicen fácilmente que no sé qué, otros tú le robas una idea a alguien para repetirla, para que se haga viral, por decir, te dice, ¿por qué me la quitaste? Es mía. Oye, caramba, Dios mío, yo la estoy viralizando. ¿Ah? Es que hay mucho paralelismo. O sea, la misma situación, o sea, la misma realidad hace que haya muchos paralelismos ideológicos. O sea, por ejemplo, una persona en un determinado país puede pensar de una manera y de repente hasta con diferentes palabras, pero va a lo mismo. Entonces, hoy día lo podemos ver en el universo gerontológico ahorita. Hay muchas personas que coinciden, pero claro, hablan de otra manera, pero al final de cuentas van a lo mismo. O sea, porque es la realidad misma que está ahí. Entonces, la gente lo expresa de diferentes maneras. ¿Ves? Ese es el gran tema. Amigo, bueno, qué bueno que estemos. A esta fecha y otra fecha nos vamos a reunir y ya verás cómo la gerontología ha avanzado notablemente, porque como dices tú, va a seguir adelante, va a levantarse la gerontología como dicen,
con la parte política o la parte, la que sea, se va a levantar sola, porque las personas ya están entendiendo, las que tienen 50, 60 años, ya ahora ya no tiran los guantes, quieren emprender, quieren hacer muchas cosas, y ya eso es inevitable para el que quiera o no quiera, y el profesional que no quiera lo van a pisar. Lo van a pisar, claro, y se va a tener que entregar sus armas. Pero realidad es que nosotros no podemos pensar que ya las personas cuando llegan a una determinada edad se le acabó el tiempo. Yo no sé, como si ellos piensan no vivir mucho. Mira, yo tengo firmeza en lo que digo, que las personas ya tenemos que mejorar su esperanza de vida, porque nosotros podemos dar más. Muchos que tienen 65 años están emprendiendo su negocio. Tengo muchos que tienen más de 70, ya tienen sus metas, no a corto plazo, como muchos médicos dicen que tienen que tener metas cortas. ¿Qué metas cortas? Las metas son metas, no pueden ser cortas o medias cortas. Claro, cuanto más se pueda, más lejos llega. Así tiene que ser. Mi papá tiene 89 años y le dieron ahorita para manejar el brevete para manejar 20 años más, y celebró porque tengo 20 años más para manejar. Así no pueda, pero ya sabe que tiene un brevete de 20 años más y que alguien le dijo que puede vivir hasta 20 años más. Claro, es psicológico, claro, Luigi, es psicológico. Sí. Claro que sí. Amigo, entonces, yo, bueno, en este momento, ya hicimos todas las preguntas, todas las que te quería hacer, y ahora más bien invitamos a uno de los asistentes. Creo que el señor Marco Antonio tenía una pregunta, ¿sí? Sí. A ver, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Yo quería hacer una pregunta, ya que estoy escuchando a Luigi y a usted, doctor. ¿Ustedes piensan que se está dando un énfasis muy exagerado a la vulnerabilidad de la persona adulta mayor, ¿no es cierto? Ese es uno. El otro, ¿y cuál es el riesgo de las personas menores de 60 años que padecen diabetes, que padecen hipertensión? ¿No? Porque ya no se habla de eso. Y últimamente ya vemos en el de Estados Unidos un periódico que dice que ya no solamente los jóvenes adultos, sino también de 19 para arriba están contrayendo el COVID. Entonces, ¿qué me comentarían al respecto? Pero mira, la atención primaria es importante, lo que está hablando con Luigi, y debe hacerse no tanto a los adultos mayores ni las personas mayores, debe hacerse desde temprano estas consideraciones. Pero hay personas ya que por el modo de vida que tuvieron, por la calidad de vida que tuvieron, no fue buena. Y ya a la edad, cuando ya llegan, tienen una patología de base o una patología ya crónica. En este caso, ya hay que tratarla, no queda más, pero hay que tratarla, pero hay que enseñarla a sobrevivir con ella. Por ejemplo, el caso de la diabetes. Las personas creen que la diabetes es de morirse, pero con un buen tratamiento, la persona puede estar perennemente viviendo mucho tiempo. Eso no significa que no va a mejorar su calidad de vida, va a mejorar su calidad de vida, pero de una manera diferente, no como antes, ¿no? Ahora están restringidas algunas cosas, pero eso no significa que su calidad de vida desmejoró. No, simplemente. Y la atención primaria, de lo que estamos hablando, Luigi, tiene que comenzar desde temprano, para enseñando cómo modelos, cómo debe ir la persona en ser tratada para cuando llegue un envejecimiento, vamos a decir, para tener un envejecimiento con calidad, con bienestar adecuado. Pero las personas que ya tienen enfermedad crónica, como le digo, es porque tuvieron de una manera una vida no una buena calidad. Bueno, listo. Entonces, hola, buenas tardes. Allá. ¿Qué tal? Ahí está mi amiga la doctora Katia Echegaray. ¿Cómo estás? Ya llegó. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces solo queda agradecerte, amigo, por tu presentación. Realmente que ha sido muy interesante, muy importante la información que nos has dado. Te agradezco bastante, ya sabes, hasta cualquier momento contigo. Y sigue adelante también promoviendo, ¿no? O sea, difundiendo contenidos positivos como lo estás haciendo a través de las redes sociales también, que para mí es muy importante porque tenemos que llegar a la población.
tenemos que incidir en la mentalidad de la gente, ¿no? No solamente conversar entre nosotros, los profesionales, sino tratar de llegar a la población para producir cambios, ¿ya? Entonces, muchas gracias, entonces reitero mi salud, mi agradecimiento. Bueno, mira, para terminar, palabras finales, sí. Sí, palabras finales que me gustaría que darle aliento a muchas personas profesionales de la salud, que no necesariamente médicos, y si son médicos mejores, para que se involucren en el área de gerontología. Es un área muy bonita, sobre todo acá, mientras tú tengas un modelo, ellos van a apreciarlo mejor, y si mientras le damos conocimientos, mucho mejor. Aquí hay analistas, psicólogos, incluso servicios sociales, profesionales de alto rendimiento que quieren estar involucrados, que si yo puedo estudiar odontología, pero tenemos que dar la oportunidad de que dónde hay para hacer eso, dónde se hace, cómo se hace, para que nosotros le abramos ese campo y explicarles mejor qué es lo que estamos haciendo, porque un solo árbol no hace montaña, y así vamos a llegar más lejos si tenemos más personas en un equipo interdisciplinario. Otra cosa es que ya las redes sociales llegan en un porcentaje, sí, bastante importante, pero muy poco, y tenemos que ir a campo. Tenemos que estar en el campo trabajando, salir al campo más. Hay que alternar. Ajá. Yo siempre he dicho, para ser un buen promotor hay que estar en el campo y al mismo tiempo difundir a través de las tener evidencia. Claro, hablar, pero tener evidencia. Sí, yo siempre he estado así. Yo he estado en cientos de eventos desde que estoy en la central. Y entonces ahí entras en contacto directo con la gente, tienes más contacto, más conocimiento, y al mismo tiempo estás trabajando en una red. ¡Wow! Esa es una combinación que es excelente. Esa es una de las cosas que puedo terminar finalmente, que te felicito si seguimos proyectando eso, y estoy a la orden acá en el norte de Perú, y a cualquier actividad estoy promoviendo, como dices tú, me gusta hacer esa palabra promotor, pero claro. Así es. Sí, y claro. Servidor para la salud y servidor a la población y a la comunidad. En realidad es la más sensible y la que más nos necesita. Así es, perfectamente. Gracias. Bueno, vamos a dar la bienvenida entonces a la doctora Katia Echegaray Castro. Ella es médico geriatra, una gran promotora de los cuidados paliativos en el Perú. Yo he sido testigo, ¿no?, de ella, como ha impulsado numerosos eventos muy importantes, de gran calidad, a los que he podido yo asistir. Incluso la Central Informativa del Adulto Mayor reconoció su trabajo, ¿no?, en el año 2018, ganando también el trofeo de reconocimiento público Adulto Mayor Perú. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Luigi, por la presentación, y gracias por darnos este espacio. De verdad me siento muy halagada por la invitación, y agradezco la presencia de todos ahora, ¿no?, que podamos estar aquí en esta tarde. Ante todo, la importancia que tiene, primero empecemos por lo más básico, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene los cuidados paliativos, ¿no?, en la atención a las personas? Porque ya sabemos que hay una confusión en algunos casos, ¿no? Porque algunas personas dicen, cuando entendemos por paliativos, entendemos que es algo que no se puede curar, sino simplemente tratar de una manera, aliviar, ¿no? Algo así. Eso significaría que los cuidados paliativos no son exclusivamente para personas, digamos, en trance de fallecer, o también incluye a otro tipo de enfermedades en las que no es así. Acláranos un poquito este concepto, Katy. Sí. Bueno, los cuidados paliativos son cuidados que nacen a raíz de evitar el sufrimiento. Su principal objetivo es evitar el sufrimiento. Y si tenemos personas, niños, adultos mayores, jóvenes,
personas con cáncer, personas sin cáncer, cualquier tipo de enfermedad con sufrimiento, los cuidados paliativos nos pueden aliviar. Entonces, primero es eso, el principio que nacen para evitar el sufrimiento. Y si alguien me preguntara qué es sufrimiento, pues sufrimiento no solo te da la enfermedad, no solo es el sufrimiento físico, del síntoma, del dolor, las náuseas, la fatiga, la falta de aire. El sufrimiento también se da en otros aspectos, la parte emocional, de verte de repente dependiente, sin apoyo social, de verte deprimido, de ver cómo esta enfermedad ha impactado en tu vida. Entonces, todos esos aspectos se tratan de abordar mediante los cuidados paliativos. Yo siempre trato de poner la analogía cuando hablan de cuidados intensivos, la gente lo entiende bien, ¿no? Y cuidados intensivos, full cuidados, pero así intensivos para mantener la vida. Nosotros también tenemos en cuidados paliativos full cuidados de manera intensiva, pero para calmar las molestias. Todas las molestias. Generalmente, cuando una enfermedad está muy avanzada, sea oncológica o no, da muchas molestias, muchas molestias. Y es ahí donde se enfocan más los cuidados paliativos, pero no es solo abocados a enfermedades oncológicas o no oncológicas al final de la vida, sino se pueden dar incluso desde el inicio, programar cosas. Cuando yo me dan un diagnóstico y puedo hablar con mi familia de cómo quisiera llevar esta enfermedad, cómo quisiera que manejen, si es que en algún momento dejo de hablar, si es que en algún momento dejo de poder tomar decisiones, ¿qué quisiera yo que puedan hacer por mí? Entonces, de esa manera, pues desde el inicio podemos brindar cuidados paliativos. Tenemos pacientes oncológicos que están recibiendo tratamiento, que están con muy buen pronóstico, que están de repente curándose de la enfermedad, pero tienen náuseas, tienen dolor, tienen fatiga, y entonces entramos a tallar con los cuidados paliativos. Independientemente o no de que vaya bien o mal su enfermedad oncológica, nosotros queremos aliviar el sufrimiento. Paliar viene de eso, de colocar un manto, proteger, paliar, calmar, ¿no? Claro, ahora hay algunas características en la experiencia que tienes tú ¿cómo se ve, o sea, cómo la persona mayor, lo que has tenido experiencia, que enfrentan de alguna manera distinta los cuidados paliativos a las personas de otras edades? ¿Hay una característica diferente? Las familias en general, porque los cuidados paliativos no solo van enfocados al paciente. Gran parte de la medicina va enfocada al paciente y el paciente y mi paciente. Los cuidados paliativos tienen dos normas, paciente y familia. Nos interesa que el paciente vaya bien, que también su familia vaya bien, que el paciente se controle los síntomas y que su familia prevenga un duelo patológico, que de repente va a haber sentimiento de culpa. Hablamos de esta época COVID. No lo acompañé, no me despedí, no estuve ahí, no me dejaban entrar. Entonces, ¿qué hacen los cuidados paliativos con esa familia? Tratar de aminorar lo más que se pueda ese sentimiento de culpa. Y es abordar no solo al paciente, sino también a su familia. Es un dúo que tenemos que manejar a los dos. Son nuestros objetivos, no solo el paciente, ¿no? Ahora, para la atención, digamos, en los cuidados paliativos, ¿no se ha dificultado? ¿Qué problemas ha habido de repente ahora por este tema de la pandemia? ¿Qué problemas ha traído? De hecho, sí, dificultades que ha tenido, ¿no? Muchas. El primero, y esto nuestro país lo reconoce, la falta de formación de los profesionales. La falta de formación de los profesionales hace de que médicos, enfermeras, todos los que estamos atendiendo en salud, nos hayan formado solo para salvar vidas, ¿no? Entonces, cuando la vida empieza desde el nacimiento hasta la muerte, y la muerte es parte de... Pero ¿qué pasa? Cuando llega esa etapa final, nadie quiere acercarse, nadie quiere hablar con la familia, nadie quiere ver al paciente, nadie, porque tengo miedo que me dirán que si va a haber denuncias, que no sé qué. Entonces, los profesionales están muy poco preparados para acompañar a los pacientes y sus familias en la etapa final. Entonces, ha habido dificultades porque había sentimientos de frustración en los profesionales, ¿no? Pacientes que iban mal y se sentían frustrados, no saben qué hacer, no saben cómo acompañar. Se sabe que a nivel mundial solo el 14% de personas reciben cuidados paliativos por falta de formación. Es una especialidad prácticamente nueva,
que estamos tratando de difundir. Nuestro país tiene ya una maestría en cuidados paliativos, que tiene recién una segunda promoción, y la gente que nos hemos formado lo hemos hecho fuera, pero era el problema era la formación. Luego de ello, hemos tenido pues las barreras de que la confusión de la población, porque al haber formación y nosotros vayamos hablando de temas como esto de qué hacen los cuidados paliativos, que alguien sepa que existimos para calmar sus molestias, como la población no sabe, a veces cuando se les habla de vamos a usar morfina para bajar un poquito la falta de aire, vamos a calmar, no puede dormir, de repente vamos a hacer que duerma en la noche, confunden y creen que de repente podríamos acelerar el proceso de su muerte, y nadie quiere eso. Nadie quisiera que nos aceleren el proceso de muerte, ni de nosotros ni de nuestro familiar. Que sea de manera Nosotros natural. También estamos en contra de que pase eso. Los cuidados paliativos son pro vida, pero ¿qué diferencia hay? Que los cuidados paliativos tratan de darle calidad hasta el último segundo, y se han tenido que adaptar, como todos nosotros aquí nos hemos adaptado a esta pandemia. Los cuidados paliativos se han tenido que adaptar. Uno de los principios más grandes de los cuidados paliativos es el acompañamiento. A nosotros nos forman para estar ahí, para hablar, para acompañar, para tocar la mano, para ser más humanos, nos forman, no nacemos así. Y lamentablemente con la pandemia, con las restricciones, no podíamos hacer tantas cosas. Nos hemos adaptado a hacer uso de videollamadas cuando el paciente no podía entrar, su familiar, no solo para despedirse, para saludar, para pedir perdón, para decirles cómo están. Entrar un teléfono que decían, pues el teléfono infectado ya no sale, pero está ahí para que se comunique en la familia. El uso de cartas. Las cartas ya las hemos olvidado todo el mundo con la tecnología, y ahora han sido muy importantes, porque si no podían entrar celulares, entraban cartas escritas, entraban mensajes, dibujos de los nietos, y eso le ha dado un tinte de humanidad grande a esta pandemia. Ahí está. Entonces, hay algo que yo te he escuchado a ti, Katia, es sobre el tema del lo que llamaste el encarnizamiento terapéutico, ¿no? O sea, el médico como que si el médico está obsesionado en que la persona viva a pesar de todo, ¿no? O sea, tal vez forzar un poco lo que debería ser la muerte natural, ¿no? Entonces, como no estamos preparados para el acompañamiento a la etapa final, pues uno dice, no, a mí la muerte es una enemiga y no me vence. Entonces, sonda por aquí, sonda por allá, tubo por aquí, tubo por allá, y tenemos pacientes a veces viviendo por el estímulo de una máquina, pero ya no tienen ni conciencia. Si uno ve que baja un poquito la máquina, puede fallecer, y lo único que hacemos con esas maniobras, especialmente cuando el paciente tiene ya una enfermedad que sabemos todos que es incurable, hablo de enfermedades incurables, avanzadas, ya los médicos lo sabemos que hay mal pronóstico, pero como no, la muerte es un enemigo, pongo sonda, esto, el otro, incluso hasta el último respiro, lo sigo pinchando y sacando muestras. Lo que se ha visto es pues que estamos, prolongando una agonía, prolongando un sufrimiento, no solo en el paciente, sino prolongar un sufrimiento en su familia. Entonces, como yo les decía, los cuidados paliativos no aceleran la muerte, estamos en contra de eso, tampoco la retrasamos, acompañamos al ritmo de cada paciente. Hay pacientes que ante una misma enfermedad y un mismo proceso, rápidamente ellos se abandonan y se van. Pero hay pacientes que están varios días incluso luchando porque hay algo pendiente. Pueden estar tranquilos, pero falta un perdón de alguien, falta algo que de repente resolver, no hicieron un testamento, y esas cosas hacen que incluso se aferren mucho más y tengan un proceso más largo. Se preocupan. Nosotros los acompañamos calmando sus síntomas. En ningún momento tenemos el objetivo de acelerar muerte, pero tampoco prolongar su agonía, poniéndole, ¿no? Está el paciente ya muy malito y colocándole y sacándole más exámenes, cuando sé que ya está muy malito, cuando sé que en cualquier momento se va a ir de este lugar, estarle sacando pruebas, ¿con qué objetivo? Con lo doloroso que es en ese momento. Entonces, eso trata de intensificar los cuidados paliativos, son cuidados intensivos de calidad de vida, que es lo que buscan, ¿no? Sobre la ley de cuidado paliativo que salió hace muy pocos años, creo que será 2 años, ¿ha servido, se ha implementado?
¿Ha servido de algo? Fue un primer gran paso para nuestro país, porque gracias a esta ley se hace el plan, es una ley que genera el plan de cuidados paliativos. Tenía 90 días para presentarse ese plan y lamentablemente por temas de burocracia que ha pasado en nuestro país, políticos, que hemos tenido cambios de cabeza un montón de veces, y ahora la pandemia, este tema del plan, que era solo el plan, se ha enlentecido. Hasta ahora no se ha presentado. Pues el tema de la pandemia ha ocupado pues, todo ese espacio. Y era un plan que iba a beneficiar a todo el Perú, porque se buscaba que los cuidados paliativos estén, no solo en Lima, ahorita estamos concentrados, Lima, estén en provincias, porque tenemos pacientes con enfermedades avanzadas, con enfermedades incurables, con dolor, con cáncer, en todo el Perú. Y necesitamos que esto llegue a los sitios más lejanos. No puede ser que en Lima tengamos ramal para el dolor, morfina, y en sitios donde hay cáncer y hay dolor, no tengan acceso a estos medicamentos porque pues tengo miedo a usarlos. Entonces, y tenemos pacientes muriendo con mucho dolor. Entonces, eso es incrementar el sufrimiento. Entonces, este plan iba a aumentar la capacitación de profesionales, todo tipo de profesionales, todos los que estemos involucrados en salud, divulgar sobre los cuidados paliativos en la población, que las comunidades sepan, que hablemos un poquito más de estos temas que a veces son temas tabú. Nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere hablar cuando es parte de la vida. Si nosotros hablamos de la vida, tenemos que hablar de esta etapa también. Yo siempre invito, es difícil, nadie va a decir que es fácil, es difícil, pero invito, al menos en nuestro núcleo familiar, a hablar un poquito de vez en cuando de qué es lo que quisiera si es que pasara algo, porque por ser tabú no sabemos y al final estamos ocasionando de repente conflictos en la familia. El hablar un poco de estos temas, no les digo que sea un tema de diario porque es difícil, a mí me ha costado mucho hacerlo con mis padres, nos ayuda mucho a tener las cosas claras, a saber qué vamos a hacer, a conocernos un poquito más en este aspecto profundo, espiritual, ¿no? Sí, o sea, definitivamente lo que yo también he captado, porque yo he estado también en muchos eventos de cuidados paliativos, es que esto tiene mucho que, o sea, es todo un equipo interdisciplinario, ¿no? En el que participa y recuerdo que más, aparte del médico, la enfermera, los asistentes, la psicóloga, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Así es, Luigi. Son equipos multidisciplinarios. Tenemos la presencia activa de médico, enfermera, psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, nutricionista. No sé si recordarás, yo gané un premio con la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos por presentar una foto de mi unidad, la unidad donde trabajo, de un paciente en sus últimos días tomando una copa de vino. Imagínense en un centro, yo trabajo en el hospital de la FAP, un centro militar que me autorice una copa de vino en el paciente. Me hicieron pasar por un montón de papeleos, pero llegar al director, llegar al corazón del director y decirle, este señor come un poquito más de queso, come un poquito más de su almuerzo con una copita de vino, y que me autorice y me diga, bueno, doctora, póngalo en su indicación, bajo su responsabilidad, y ver cómo el paciente disfrutaba de su copita y brindaba con todos hasta el penúltimo día de su vida, pues fue de mucha satisfacción para nosotros y para la familia. Entonces, estos pequeños detalles, el poder, imagínense, un centro hospitalario, ustedes saben las reglas de un centro hospitalario, meter al gato o a la mascota, al perrito, para que se despida el paciente. Tuvimos que hacer un protocolo de ingreso de mascotas con unas canastillas, protocolo de desinfección, pero el paciente se pudo despedir y vieran el dolor de un animal, la mascota cómo lloraba, aullaba cuando se acariciaba con el paciente. Entonces, hemos vivido situaciones que si nosotros calmamos los síntomas y las molestias, podemos brindarle calidad de vida a los pacientes, matrimonios de sus hijos dentro de la unidad. No solo les hablo del disfrute de la comida, resoluciones de casos, el perdón de una hermana. Entonces, incluso el traerle a un santo, yo me acuerdo el señor de Cachuy, no sé si lo conocen, una paciente me dijo que ella era muy devota del señor de Cachuy y quería despedirse, y sus familiares llegaron a traer al señor de Cachuy desde su centro, desde su tierra, a la unidad para que se despida.
Y lo anecdótico fue pues que a mí me dicen, doctora, usted autoriza que entre el señor de Cachuy, y entre todas mis actividades, pues yo estaba distraída y le digo, sí, que pase el señor, pensando que era un señor, una persona que había venido, y entra una procesión con todo el señor de Cachuy, para despedir a la paciente. Y fue, de verdad que no me arrepiento, creo que cada detalle que se hace con este tipo de pacientes, intensificando sus días al máximo, tiene mucho, mucho valor, y eso también lo valora la familia, ¿no? Entonces, les hablaba también, tenemos terapistas físicos entrenados. Claro, Antes, claro. cuando yo recién llegué con la especialización, me decían, terapista físico, pero si el paciente no es recuperable, es que el terapista físico no va para recuperar su enfermedad, va para mantenimiento. No saben la alegría de un paciente de ponerse de pie con ayuda, de llevar la cuchara solo porque ya no lo hacía. Entonces, son algunos objetivos, terapista ocupacional y terapista físico. El terapista ocupacional adaptando almohadas, adaptando situaciones para que el paciente se sienta confortable, llevando algunas actividades para que se sienta autovalente. Tuvimos una terapista ocupacional que llegó a hacer, y eso tienen que abordar con las preferencias del paciente, le hizo pintar mandalas a una paciente, y al final cuando se fue, los hijos no sabían que había hecho todas esas mandalas en la unidad, y cuando la paciente se fue, les enmarcamos a cada hijo una mandala, porque se lo habíamos prometido a la paciente, y teníamos fotos y videos de ella pintando. No saben el regalo más preciado para esa familia, recibir algo que su mamá había hecho con sus propias manos y pensando en regalarles eso, ¿no? Entonces, hay cosas por hacer múltiples, no hay nada que hacer, eso de verdad yo detesto mucho porque hay mucho por hacer. Esa frasecita, ¿no? De que hasta en las películas se escuchaba, ¿no? Ya claro. No hay nada que hacer, así, ya no hay nada que hacer. Cuando una persona hay mucho por hacer. Pero necesitamos estar preparados y capacitados todos para hablar con los pacientes de que existe esto y ofrecerles algo más. Después, con respecto al qué tanto se ha avanzado digamos, la atención de cuidados paliativos, ¿a qué nivel estamos? Estamos muy bajo nivel, hay muy poca la atención, de la cantidad de hospitales que en el Perú, una mínima cantidad lo que la realizan. Lamentablemente. O ya ha crecido. A ver, cuéntame un poquito. Está creciendo. No voy a ser mezquina en decir que no, está creciendo. Todavía en Lima tenemos ya hospitales que antes no contaban con nada, hospitales públicos del ministerio, tipo Hipólito Unanue, la policía, hospitales que no contaban nada de cuidados paliativos. Actualmente ya se están formando unidades, pero para ello necesitamos formar a los profesionales para que existan las unidades. Entonces, ya con centros de capacitación sí se está creciendo, hay más unidades, pero todos centralizados todavía en Lima. Trujillo tiene la filial Trujillo tiene buena cantidad de profesionales que están ya formados en paliativos, y así aisladamente en algunas otras provincias todavía. Entonces, a comparación de hace unos 5 años, hay más profesionales interesados en ello, pero necesitamos más, el país demanda mucho más, ¿no? Claro, y sobre todo, hay la controversia esta que se ha producido recientemente por lo que dicen muerte digna. No sé si has estado ¿en qué se basa esa controversia? ¿La muerte digna viene a ser la eutanasia? No, como decían mis grandes maestros, yo creo que no hay una muerte indigna. Todas las muertes deberían ser dignas. Ese término deberíamos de cambiarlo, porque todas las muertes son dignas. Incluso si alguien fallece en un accidente, en el piso, no podríamos permitir que no sea una muerte digna. Y para ello, por ejemplo, ¿cómo le damos la dignidad? Con el respeto, acercarnos con respeto. El permitir cámaras y el escándalo y no darle el respeto a esa familia y a ese cuerpo que está ahí, eso es indignar la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que el término se está confundiendo, y más aún con la eutanasia. La eutanasia es provocar deliberadamente la muerte. Yo te pongo algo para que tú fallezcas. Y eso en nuestro país es ilegal. Los paliativistas estamos en contra de eso, por nuestras creencias culturales, religiosas, ilegales.
Eso está prohibido. O sea, una persona no puede decir, ah, bueno, tú eres dueño de tu vida y yo como sé de medicina te pongo un medicamento y ya, te vas. Porque eso está mal, eso es ilegal. Lo que sí está permitido y lo que sí hacemos es que si tú estás en un proceso que de repente has entrado con mucho sufrimiento, acompañamos ese proceso calmando tus molestias, con miles de medicamentos, pero te calmamos las molestias. Pero en ningún momento nuestro objetivo es con un medicamento provocarte la muerte. Es triste y es muy doloroso que existan personas que pidan eso. Y no es el único caso que ven ustedes tan polémico. Yo he tenido en la consulta muchos de estos. Un paciente, recuerdo mucho, que llegó y me dijo, doctora, he venido aquí porque tengo un cáncer avanzado, pero ya me ha visto el oncólogo, me ha visto el terapista del dolor y todo lo demás, terapia del dolor. Estoy controlado. Yo he venido aquí porque aquí me han dicho que usted hace eutanasia. Y yo le digo, yo no hago eutanasia. Yo le he venido a pedir que me haga la eutanasia. Porque este paciente es cierto que había calmado su dolor, cierto que ya su cáncer era muy avanzado, pero tenía mucho sufrimiento. Estaba solo, no había conseguido el perdón de sus hijos, que estaban en el extranjero, no querían hablar con él, y él solicitaba la eutanasia porque tenía mucho sufrimiento que el resto de colegas no identificaba porque no era físico, no eran náuseas, no era dolor, era un sufrimiento espiritual. De verdad, abordar a este paciente no solo con fármacos antidepresivos que no recibía en ese momento, que tuvimos que darle, con una terapia psicológica muy, muy intensiva, llamadas a diario, hizo de que el paciente, luego de controlar sus molestias, me diga, doctora, solo le pido a Dios un día más, solo le pido a Dios un día más. ¿Por qué? Porque llegó a reconciliarse con los hijos. Y cada vez que llegó a reconciliarse con los hijos, cada vez que ellos lo llamaban día a día, él pedía a Dios un día más. Entonces, yo creo que cuando uno pide el ya no estar aquí, es que de fondo hay un sufrimiento muy, muy grande que los cuidados paliativos podrían aliviar, pero no producir. O sea, eso estamos en contra y eso no está bien. Hay países que tienen la eutanasia legal y eso pues es un tema de debate muy, muy grande. Uno tiene que tener... Como en Holanda, ¿no? Así es, Holanda tiene legalidad en la eutanasia y ahorita, por ejemplo, España, que ha aprobado la eutanasia dentro de sus leyes, los médicos están toditos en contra. Es como la ley del aborto.